mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Es un inmenso placer saludarlos a todos ustedes y desearles las más ricas bendiciones del cielo. Un saludo afectuoso de manera muy especial a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos aquellos amigos y amigas que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también a nuestro programa Fe y Sociedad. Bienvenidos sean nuestros amigos en este día y para compartir con nosotros el programa de hoy. De verdad que nos sentimos contentos de que estén con nosotros y esperamos que el programa de hoy sea de gran bendición, como siempre, en el cual podamos crecer y aprender algunas cosas, ver algunas perspectivas sobre los temas que tocamos, y de verdad que estamos contentos de que estás con nosotros, sea que lo estás mirando en vivo o lo estás mirando en diferido. Gracias, muchas gracias. Te invitamos a que puedas compartir el programa para que otros también sean bendecidos. Y antes de comenzar vamos a tener una breve palabra de oración. Padre bueno del cielo, gracias te damos por una vez más. Danos el privilegio de estar con nuestra audiencia para compartir el tema de hoy. Dirígenos y danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Héctor, hoy tenemos un tema interesante, como ya pueden ver allí, es señales cósmicas, señales del fin, a propósito de el eclipse que tuvimos, ¿verdad? Ayer fue, o antes de ayer. Sí, hace un par de días. Sí, y damos gracias a Dios porque, bueno, estamos vivos. Hay mucha gente, ¿verdad?, que tiene miedo cuando se habla de algunos fenómenos naturales. Y fue el otro día, bueno, ayer fui a un negocio y se acabaron todos los productos. ¿Será que por el eclipse la gente se asustó también? Mucha gente con miedo, Héctor, cuando ese tipo de cosas sucede, aún después de tanto tiempo, cuando pues ya uno tiene ya más luz al respecto de estos fenómenos, pero aún así no deja de causar sorpresa y temor en mucha gente. La gente se conmociona, algunos pues aprovechan para decir, bueno, estos son señales del fin, son señales de que ya el mundo se acaba. En este programa hoy vamos a ver algunas de esas ideas y vamos a ver ciertas perspectivas que tal vez pueden iluminar nuestra noción de eventos como estos. Así es que háblanos, Héctor, acerca de algunas estadísticas sobre ello. Bien, señales cósmicas, señales del fin. ¿Cómo debemos interpretar las señales astronómicas? ¿Constituyen estos fenómenos naturales un augurio de eventos sobrenaturales? ¿Qué podemos decir de las señales cósmicas que menciona la Biblia? Este es el tema que tenemos para hoy, como ya ustedes han escuchado. David, lo cierto es que uno siempre se entera de cosas y es increíble cómo hay personas aún dentro de la iglesia que de pronto ven estos fenómenos como profecías cumplidas. Y eso a veces preocupa a uno porque uno se pregunta no solo la naturaleza de la fuente que puede estar recibiendo, de la que puede estar recibiendo información un hermano o hermana de iglesia, sino también la forma de ver el texto bíblico a la luz de los eventos que ocurren de manera externa a lo que la Biblia misma está diciendo. Ese método de interpretar las escrituras a raíz de los eventos que vemos, que ocurren, tiende a ser muy subjetivo porque puede imponerle al texto bíblico un significado que no tiene. Sí, cuando hablamos de señales cósmicas, estamos hablando tal vez para alguna persona que esté en el programa y no es cristiano. Y hablamos de esto porque cuando la gente se preocupa por este tipo de fenómenos, estamos en un contexto occidental donde el cristianismo es la religión que tiene más influencia, y pues dado a que en la tradición judeocristiana aparecen fenómenos naturales en el contexto de castigos, en el contexto de día terrible del Señor, pues es evidente que
esas nociones pues surgen y pues hay esa preocupación. Y claro, no es que estamos diciendo que no sea una señal o que sea una señal, pero hoy vamos a ver con una perspectiva tal vez clara y una mente tranquila y sobre cómo nosotros podemos interpretar estos fenómenos. Bien. Se sabe, Dauris, que anualmente se producen entre 4 y 7 eclipses, incluyendo los de sol y los de luna. Normalmente un eclipse de sol y uno de luna se acompañan uno al otro. Es decir, uno se produce media lunación después del otro, por lo que cada año hay al menos 2 eclipses solares y 2 eclipses lunares. Es importante notar, Héctor, que cuando estamos hablando de los eclipses, nos estamos refiriendo a fenómenos que ocurren en nuestro sistema solar y el universo es infinito. De hecho, nuestra misma Vía Láctea es grandísima, tiene muchos planetas, muchas estrellas. Los eclipses o este tipo de fenómenos naturales, estamos hablando solamente de nuestro sistema solar, de los planetas que giran alrededor del Sol y de la conjugación entre el movimiento de la Tierra hacia el Sol y la Luna, que es el satélite de la Tierra. Son fenómenos que están bien en un contexto muy pequeño cuando lo comparamos con el universo, el vasto universo allí afuera. Así es. De hecho, a lo largo de este siglo se van a producir 223 eclipses solares. 68 de ellos van a ser totales, 72 anulares, 7 van a ser mixtos, entiéndase anular total, 76 de penumbra, entiéndase parciales, y asimismo también van a haber 230 eclipses lunares, 85 de ellos totales, 58 parciales y 87 penumbrales. Esto significa que los seres humanos, a través del conocimiento científico, han llegado a entender estos fenómenos, a predecirlo con exactitud matemática. En cuanto, moviéndonos así de los eclipses a otros fenómenos naturales, como la lluvia de meteoros, se estima que este año ocurrirán, entiéndase 2024, 10 lluvias de meteoros. Y algunas no están incluidas, aparte de estas 10, porque no podrán ser vistas por el ojo humano, sino solamente a través de radares. Así que a partir del eclipse del día 8 del mes en curso, la fascinación mundial se despertó por los fenómenos astronómicos y eso ha llevado a que nosotros estemos ponderando un poquito este asunto. Por ejemplo, antiguamente la civilización caldea fue la primera en descubrir que si ocurre un eclipse solar, ocurrirá otro 18 años después, 11 días y 8 horas después. Interesante. Y eso viene a ser ya más o menos alrededor del siglo 7 u 8 antes de Cristo. Ellos a esa altura del tiempo ya aprendieron a predecir los futuros eclipses solares y lunares utilizando un patrón que hoy se conoce como el ciclo de Saros, que de hecho ya no se utiliza. Sí, sí. Es interesante ese hecho, Héctor, porque en la antigüedad, incluso los babilonios, ellos había una conjugación entre la astronomía y la astrología. Exacto. En la cual ellos también hacían esos cálculos astronómicos, pero al mismo tiempo había un significado en los astros para ellos. Y el asunto que ya hemos estudiado, el asunto del zodíaco, las señales del zodíaco, que vienen también con Babilonia y Grecia, y son elementos astrológicos en los cuales se le ascribe a esos astros, ¿verdad? Algún significado que tiene que ver con las vidas de los seres humanos. Yo hacía una mezcla entre la astrología y la astronomía. Habían otros antiguos que adoraban esos astros y se les rendía culto al sol, a la luna. En el mismo Egipto, eso era una costumbre. Podemos ver que los antiguos, aparte de que sí, como tú dices, en el caso de los babilonios, son los primeros en hacer este tipo de cálculos, pero al mismo tiempo ellos adoraban esos astros y escribían características que tenían que ver con los seres humanos. Esta es la razón por la que por lo menos los caldeos fueron tan minuciosos al observar estos fenómenos. Pero también otra cosa, Dauris, quienes eran para nosotros hoy supersticiosos en el pasado, indiscutiblemente de alguna manera lo fueron,
eran verdaderos eruditos en el saber. Eran hombres especialistas en matemática, en ciencia y en otras ciencias muy importantes. Así que se conjugaba curiosamente la superstición y la ciencia en una misma mente. De hecho, las tablillas de arcilla de Babilonia que se han encontrado contienen un registro de la mitad de todos los eclipses lunares que ocurrieron durante siglos. Ahora, estos hallazgos no solo eran una actividad científica, sino una ciencia sagrada que podía cambiar el rumbo de toda la estructura política y religiosa del lugar. Claro. En Mesopotamia, territorio que en la actualidad corresponde a Irak, se creía que los dioses utilizaban los eclipses para enviar mensajes sobre el futuro. Entre los griegos, por ejemplo, Ptolomeo fue el autor más antiguo quien trató más extensamente estas anomalías astronómicas. Pero aquí viene algo importante, David. Los mesopotámicos no fueron los únicos en buscarle significado a estos fenómenos en el cielo. Existe una crónica antigua conocida como los Anales de Bambú en China, que hace referencia a un eclipse lunar que ocurrió en el año 1059 a.C. Imagínate lo antiguo que es. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador de la dinastía Shang. Ese eclipse fue interpretado por Wen, uno de los reyes vasallos de la dinastía Zhou, y lo vio como una señal para desafiar al líder supremo. Y de hecho, aunque hay muchas causas para la transición de una dinastía a la otra, se sabe que este elemento desempeñó un lugar muy importante. De manera que un eclipse como el que vimos, por ejemplo, el día 8, no significó un cambio de gobierno ni una revolución. Claro. Pero en la antigüedad, dado que no se entendían una serie de cosas y que estamos muy asociados a cierta superstición, modificaba totalmente el escenario político y religioso de esas localidades. Eso es correcto, eso es correcto. Sí. Ahora bien, Héctor, cuando nosotros hablamos de las señales cósmicas desde el punto de vista de estos fenómenos naturales, astronómicos, en la Biblia hay un trasfondo para esto. Y en el caso nuestro, como cristianos, nos referimos específicamente a las profecías de Mateo 24, de Apocalipsis, que más adelante vamos a ver. Pero hay un trasfondo para eso. En la antigüedad, por ejemplo, primero, en Génesis 1, habla acerca de Dios crea el sol y la luna para marcar el tiempo, y marcar los días, las semanas, los meses, los años. Y luego, más adelante, nosotros encontramos los astros que son usados de alguna forma en un contexto de castigo. Por ejemplo, en Egipto hubo una oscuridad. Una de las plagas de Egipto fue unas tinieblas. Y no sabemos qué fenómeno habrá usado Dios para traer esta plaga, que fue la plaga de oscuridad. Durante 3 días nadie pudo ver a nadie. O sea, era una densa oscuridad, al punto que tú no podías ver absolutamente nada. Bueno, el texto dice como que podía ser palpado. Estamos hablando de algo ya palpar, ¿sí? Y me imagino que más que un eclipse fue algo más tal vez sobrenatural, por el hecho de que Israel, que estaba en Goshen, estaba en la tierra de Egipto, pero no participó de esas tinieblas. El punto es que estamos hablando de tinieblas, y en el caso de las tinieblas por 3 días significa que no vieron el sol por 3 días. En otra ocasión, en el caso de Josué, por ejemplo, Josué estaban peleando contra los amorreos, y Josué pues dijo, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Vemos como el sol y la luna allí son usados en un contexto ahora de juicio contra los amorreos por parte del brazo ejecutivo de Dios, en este caso los israelitas, para hacer juicio sobre los amorreos. Y entonces allí dice que el sol no se detuvo como por un día entero, o sea, no se puso por un día entero. Después de ahí vamos a las profecías clásicas como Isaías, Joel, y encontramos también este fenómeno del oscurecimiento del sol, la luna, las estrellas, como indicios de castigo. O sea, Dios usa estos elementos en la profecía clásica para referirse a castigo. A veces es un castigo que viene sobre las naciones de la tierra, en el contexto del gran día de Jehová. En Isaías, por ejemplo, capítulo 13, se habla de eso. Pero en otras ocasiones vienen sobre el pueblo del pacto. Así es. Y de hecho, estamos hablando más adelante. Bueno, antes de continuar, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Sí, después de esta pausa regresamos para continuar este importante tema de hoy. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. En el programa de hoy estamos estudiando las señales cósmicas y si estas señales son necesariamente una señal del fin. Hemos podido ver el interés marcado a nivel global que se produjo a raíz del eclipse del día 8 de este mes, de abril, del año en curso, y cómo esto pasó a ser uno de los fenómenos más visto y presenciado a nivel de toda la historia de estos fenómenos. Esto naturalmente producto de las tecnologías actuales. Sin embargo, hemos estado mirando que en el mundo antiguo, sin las tecnologías actuales y sin los medios científicos que se disponen hoy y los equipos que dispone la ciencia moderna, ya los caldeos, tanto como los chinos, habían estado observando estos fenómenos y cómo estos fenómenos, cuando ocurrían, podían marcar un punto de inflexión en la historia política de la nación. Posteriormente, el pastor Dowry comenzó a abordar que estos elementos astronómicos están asociados a las intervenciones sobrenaturales de Dios, que en ocasiones toman forma física de cumplimiento literal, pero que también a veces son como imágenes metafóricas que constituyen, quizás, Dowry, diría yo, como una especie de polémica contra las deidades que tenían los pueblos antiguos. Por ejemplo, tú mencionaste Génesis, que habla de la creación de estos astros. Los especialistas están de acuerdo en entender que en el contexto que está surgiendo esta narración, entiéndase siglo año 1400 y pico antes de Cristo, ya tiene una connotación polémica, porque en ese entonces los astros ya son deidades que tienen los pueblos, pero en este relato son obras de la creación de Dios, que Él establece con propósitos muy diferentes. Así y no con el propósito de adoración. Y es interesante, ya que mencionaste eso, cuando hablaba yo ahorita del trasfondo de Mateo 24 referente a la luna, el sol y las estrellas, y el Apocalipsis también, ese trasfondo que encontramos en el Antiguo Testamento, en algún momento de la historia, nosotros sabemos que incluso los mismos israelitas, el pueblo de Dios, en algún momento se volcó a adorar los astros, el sol, la luna y todo eso. Y pareciera que ahora Dios los usa como para ponerlos en contra de ellos. Y ustedes adoran eso, ahora eso se va a oscurecer para que ustedes entiendan que yo soy el Dios verdadero. Y puede ser también ese uso. Sí, claro, esa es una perspectiva. Y no solo eso, David, también es una manera de demostrarle a ellos que ellos no ejercen influencia sobre nadie, sino que Dios tiene influencia sobre esos astros por cuanto Él es el creador. Ustedes están, es como decir, ustedes están poniendo su vista o su esperanza o su certidumbre en elementos de mi creación sobre los cuales yo tengo control. Así es. Yo iba a mencionar ahorita que cuando presenté las tinieblas de Egipto en el contexto de las plagas, más adelante en Ezequiel, Dios vuelve a hablar de eso, precisamente contra el rey de Egipto y Egipto, un castigo hacia la nación. Y ¿sabes qué? Presenta otra vez una oscuridad y presenta las mismas palabras que dice que el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor. Es como decir, recuérdate lo que ocurrió, va a volver a ocurrir. Sí. El sol cubriré con nublado y la luna no dará su resplandor. Sí. Haré ennebrecer los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra. Pareciera ser como una repetición de la misma plaga de la antigüedad. Eso está en Ezequiel capítulo 32, 7 en adelante. Ese es el trasfondo que encontramos, Héctor, cuando pensamos en las palabras de Jesús en Mateo 24. Dijimos ya que en el caso de Isaías, en el caso de Amós, en el caso de Joel, perdón,
se presenta allí la idea de el gran día de Jehová. Y por lo general, la idea del gran día de Jehová se refería a juicio, a un juicio divino, ¿ok? Sobre las naciones del mundo. Y claro, como ya dijimos, en algún momento una nación específica, pero más en el contexto de castigos generales al mundo. Es en ese contexto, Héctor, y hay un detalle interesante, Dauris. Hablarle de tinieblas y oscuridad al pueblo del pacto es como decirle a ellos, tenemos un antecedente de lo que ocurrió en Egipto. Las tinieblas significaron una intervención de juicio y de castigo en Egipto. Eso puede volver a ocurrir ahora en el contexto de ustedes. Claro. Y que finalmente juicios que cayeron sobre Egipto finalmente terminan cayendo también sobre Israel, invasiones de ejércitos y catástrofes de esa naturaleza. De ahí entonces, Héctor, ahí ya podemos entrar a lo que presenta Jesús en Mateo capítulo 24, ¿cierto?, referente a estos elementos de la naturaleza. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso, Héctor? Bueno, en Mateo 24, donde Cristo está describiendo una serie de eventos que conmocionan el mundo político, social, religioso, Cristo habla de una gran tribulación que vendría, que es como un punto de inflexión entre la destrucción de Jerusalén y el evento final, y es la gran tribulación medieval, como ha sido entendido. Y luego entonces dice, inmediatamente después de esa gran tribulación de aquellos días, entonces se menciona que el sol se iba a oscurecer, la luna no daría su resplandor, las estrellas caerían del cielo y los poderes de los cielos serían sacudidos. Posteriormente a eso, entonces, se vería al Hijo del Hombre venir. Quiero tal vez hacer una pequeñita pausa allí para decir que, como hablamos ahorita, algunos intérpretes dicen que eso se refería a la destrucción de Jerusalén y que de hecho la señal del Hijo del Hombre que habla allí se refiere a que supuestamente este historiador Josefo decía que por un año apareció como una espada, una luz como forma de espada sobre Jerusalén, y algunos interpretan que algunos cristianos que esa era la cruz que estaba allí y dicen eso, pero evidentemente esos son extremos del método preterista de interpretación. Sí, evidentemente agarran el texto y lo acomodan a una perspectiva interpretativa, pero que realmente no resiste el análisis. Así es. Pero siguiendo con lo que tú estabas diciendo, las palabras de Jesús sobre el oscurecimiento del sol y la luna y las estrellas que caerían del cielo se presentan en un contexto después de una tribulación. Cabe destacar o tal vez repetir una vez más, como en otros programas lo hemos hecho, que Mateo 24 es un discurso de Jesús respondiendo dos preguntas: la destrucción de Jerusalén y la venida de Cristo Jesús, la venida del Hijo del Hombre. La respuesta de Cristo está basada en esas dos preguntas. Una parte corresponde a Jerusalén y otra parte corresponde a la venida de Cristo Jesús. Y me parece, Héctor, que en algún momento eventos antes de la destrucción de Jerusalén pueden repetirse antes de la venida de Cristo Jesús. Y hay que añadir algo. Si bien estos elementos de oscurecimiento del sol y de las estrellas y las lunas están asociados a una intervención divina, en Mateo y en Apocalipsis se presentan de manera cronológica como antecediendo a la segunda venida. Correcto. No como necesariamente eventos que ocurren acompañando la segunda venida. Perfecto. Por eso dice entonces, que es un término, esa expresión denota lo que sigue en el tiempo. En Mateo 24 dice, se manifestará la señal del Hijo del Hombre. En Apocalipsis 6, 12 al 14, cuando habla de que se produjo el gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se pone como roja como sangre, las estrellas caen. Dice, el cielo se enrolla como un pergamino. Inmediatamente después, dice, el cielo se enrolla como un pergamino y el Hijo del Hombre aparece. Por lo tanto, estamos tratando ahora aquí con eventos que, si bien incorporan las imágenes de la profecía clásica del Antiguo Testamento, claro, están puntualizando eventos que han de ocurrir en la historia que, como bien hablábamos fuera de cámara, Dauri, bien puede ser eventos astronómicos naturales, pero que Dios en su infinita sabiduría, conociendo también el futuro, ordenara los eventos de tal manera que coincidieran con eso y al mismo tiempo sirvieran de señal. No deja de ser sobrenatural lo que está ocurriendo por ese hecho. Y otra cosa, Héctor, Dios como dueño, creador y sustentador de la naturaleza, Él usa esos elementos que Él tiene a su mano para hacer lo que Él quiere. En el Antiguo Testamento vimos que usó un diluvio, solo lluvia, para traer castigo. Sí. En un momento, por la violación del pacto, cerraba los cielos para que no hubiera lluvia.
O sea, el hecho de que la naturaleza funcione, que haya leyes naturales, eso no quita de que Dios pueda usar en algún momento algún fenómeno natural para hacer algo sobrenatural o para dar un mensaje al mundo. Específicamente, Héctor, en un lugar donde ha de entenderse así. Porque si tú notas, cuando hablamos de fenómenos naturales que fueron fuertes a nivel global, por ejemplo, el terremoto de Lisboa en el siglo XVIII, perdón, fue un asunto que ocurrió allá en Europa, pero que aún se sintió aquí en el Brasil. Fue un asunto bien... Y hasta el norte de África. Claro, el norte de África. Está hablando de un fenómeno natural, pero que un fenómeno como nunca antes se había visto. De hecho, no necesariamente porque es el terremoto más grande que ha ocurrido. Otros mayores han ocurrido, sino el orden en el que estos eventos están ocurriendo. Porque pensemos, por ejemplo, en 1755, que es la fecha a la que referiste. Después de eso, se oscurece el sol en 1780. Entonces, después, esa misma noche, aparece la luna roja como sangre. Claro. En 1798, otra profecía se cumple, que es la herida de muerte de la bestia o el sistema papal. En 1733 hay una lluvia de meteoritos. La lluvia de meteoritos, que la Biblia describe como una caída de estrella. Sí. Pero acto seguido, entonces, queda pendiente la segunda venida, que es el recogimiento del cielo como un pergamino. Correcto. No es casualidad que cronológicamente estos eventos están enmarcados en una era transitorial, claro, que establece un antes y un después y que da como resultado. Pensemos, por ejemplo, el estudio de las profecías, cómo ha evolucionado a partir de lo que empezó a ocurrir en 1755. Perfecto. Y no solo eso, también cómo la ciencia astronómica tuvo un punto de inflexión antes y después a partir de 1833. Alguien dijo una vez, la lluvia Leónidas de meteorito de 1833 no tiene ninguna relevancia profética porque en 1960 ocurrió otra que era mayor. Pero ¿cómo se sabe que era mayor si no había un método de medición de la anterior? Y la anterior es la que implica un punto de inflexión de mayor impacto a nivel global. Claro, de manera que tenemos que tener cuenta con eso. Ahora, Dari, me gustaría decir, sí, que en el caso de Amós, por ejemplo, tenemos un caso de un juicio que se describe como el sol se va a ocultar al mediodía y en pleno día Dios iba a hacer que la tierra se cubriera de tiniebla, algo muy parecido a lo que Ezequiel profetizó contra Egipto. Pues mira, hay evidencia de que un eclipse solar en el tiempo del profeta, antes de la invasión asiria en el 722, precisamente ocurrió. Así que es evidencia documentada para determinar un eclipse. Y hay juicios tales como las plagas en Egipto y algunas batallas que se narran en Josué y en Segunda de Reyes, que fueron acompañadas por señales cósmicas literales. Así que no es descabellado hacer una interpretación literal de las señales astronómicas o cósmicas de Mateo 24 y Apocalipsis 6. En otras palabras, Héctor, las señales en los astros, como un eclipse o una lluvia de meteoritos, no necesariamente es una señal de que el fin está cerca. Así es. Pero al mismo tiempo, Dios no se limita al usar fenómenos naturales para dar señales de advertencia en algunos casos y en otros casos para castigar. Y nosotros no podemos determinar, como hemos hablado en otros programas, cuando Dios castiga a través de fenómenos naturales, pero es evidente que nuestra fe nunca debe estar basada en esas cosas que ocurren porque es una fe basada en el temor. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a estar siempre preparados en todo momento, no importa lo que pueda ocurrir, como dice el Salmo 46, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, nuestra fe siempre debe estar colocada en Dios. Así es. Y nuestro acercamiento a Dios y arrepentimiento debe ser genuino, no movido por ningún evento que pueda ocurrir, ni nada por el estilo, no. Debe ser en todo tiempo, en todo momento debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado. No esperar que ocurra este tipo de cosas para acercarnos a Dios. Y aprender de una vez por todas que no es verdad que la superstición es más interesante y más racional que la revelación bíblica. Claro, así es. Y que en las escrituras se expresan con claridad los eventos, el orden y la forma que toman y los propósitos redentores de Dios, cómo interactúan con esos elementos. De manera que al finalizar nuestro programa,
nuestro interés en este programa de hoy ha sido ayudarnos a reflexionar brevemente en que sí, que hay eventos que tienen relevancia profética, otros que no son más que parte de ese ciclo aparentemente repetitivo cada año de elementos naturales que son necesarios de alguna manera que quizá todavía ni la ciencia puede explicar satisfactoriamente, que de hecho los sigue estudiando para seguir comprendiendo otras cosas. Así que estamos en pañales para entender los misterios de la naturaleza. Una cosa es segura: sea que se conmueva el cielo y la tierra, Dios está de nuestra parte. Así es. El Salmo 46 dice que aunque la tierra sea removida, nosotros no vamos a temer, vamos a permanecer firmes en nuestra confianza en Dios. Y dejar dicho esto más, que si algo de pronto tuviera relevancia profética, el pueblo de Dios se le comunicará. Se le comunicará y el pueblo de Dios lo dejará saber a los que no es pueblo de Dios. Que Dios le bendiga y será entonces hasta la próxima entrega. Dios os bendiga. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.